¿Qué tal? Bienvenidos a En Portada. 30 minutos por delante para analizar lo que ha dado de sí la actualidad ourensana. Empezamos, pónganse cómodos. Como les decía, 30 minutos de análisis de la actualidad ourensana. Hoy con un tema especialmente difícil, especialmente delicado, como es el tema de la vivienda. Como siempre, nos acompañan tres personas para hacer este análisis, a los que doy la bienvenida. Benito Iglesias. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Susana Bayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Rafael García Losada, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Benito, el titular del periódico de la primera página: alquilar piso por menos de 500 euros en la ciudad ya es una misión casi imposible. Es tu tema este, es el tema de la vivienda. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que, mira, yo llevo ya muchos años en el tema como tú dices, de la vivienda, y jamás en Ourense, supongo que también en España, en el conjunto de Galicia, pero estamos hablando de Ourense, jamás ha habido tan poca oferta y unos precios históricamente tan altos como en la actualidad. Para que tengamos una idea y le pongamos un poco de números, en el conjunto de la provincia, en el conjunto de los 92 ayuntamientos, en el circuito de comercialización en alquiler, no llegan a las 200 viviendas en oferta en estos momentos. O sea, es un dato brutal, brutal negativo, lógicamente. Pero es que en Ourense municipio, en Ourense ciudad, ni siquiera llegamos a las 150 viviendas. O sea, eso jamás ha pasado en Ourense. Había que preguntarse el por qué. ¿Y por qué digo esto? Porque a la vez que estoy comentando de que en el circuito de comercialización en alquiler no tenemos en Ourense ciudad más de 150 viviendas, tenemos 15.800 viviendas vacías únicamente en Ourense ciudad. Pero tenemos en el conjunto de la provincia, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 119.000 viviendas vacías. Somos la provincia de toda España porcentualmente con más vivienda vacía de todo el país, concretamente el 42,3%. Es decir, casi una de cada dos viviendas en Ourense provincia está vacía. O sea, hay un anacronismo bestial y hay que analizar el por qué, qué es lo que está pasando. Susana. Bueno, desde luego, las cifras que acabas de dar son, pero que muestran ese brutal contraste, ¿no? entre la necesidad que existe de vivienda, precisamente, además, yo creo que también esa necesidad mucho en la ciudad está en aumento porque de alguna manera también mucha gente que a lo mejor vivía más alejada de la ciudad con el tiempo se va viniendo a la ciudad y de ahí también ese aumento de necesidad, que yo creo que eso también debería hacernos pensar, ¿no? También eso, pero eso quizás sea otro tema ya también. Pero el gran contraste, que exista tanta vivienda vacía, ¿qué es lo que demuestra? Por un lado, que los propietarios de esa vivienda no tienen mucha necesidad económica de alquilarla, o probablemente sea multipropiedad quien lo tiene. Entonces no tiene esa necesidad económica de alquilarla o de venderla, o etcétera. Supongo que habrá más a la venta que alquiler, probablemente, si no me equivoco, por lo que decías. Pero quien tiene un piso vacío a día de hoy y no lo alquila, entiendo que no hay una necesidad económica y probablemente sí pueda presuponer que puede existir pues, una preocupación añadida, y yo creo que hay que trabajar mucho en ese camino, porque lo que está claro es que vivienda hay, pero que no está a disposición, con lo cual realmente hay una cuestión y un problema en la sociedad, porque si una persona, estamos hablando de un sueldo de 1.200, 1.300 euros con suerte, que es la media de un sueldo en ourense, que se te va la mitad del sueldo o más de la mitad en pagar un alquiler, es imposible independizarse. A día de hoy es un problema social muy, muy grande y que tiene otras repercusiones en nuestra vida y en la sociedad en general. Rafa. Bueno, yo también estoy en que es un problema social que hay que valorar. Las cifras que nos dio aquí Benito son tremendas, ¿no? Yo no pensé que fuera tan grave el tema. Entiendo que los propietarios, aparte de tenerla vacía, fiscalmente es negativo, porque pagas por no tenerla alquilada en funcionamiento, con lo cual esa gente que no la tiene ni alquilada ni vendida, aún encima está perdiendo dinero. El motivo, yo supongo que habrá muchos motivos. Podríamos pensar, a lo mejor, la inestabilidad que tenemos, por eso prefieren vender que alquilar, porque alquilan, últimamente hay muchos impagos, luego está el tema de los ocupas, entonces yo creo que hay un miedo relativo a eso.
Que la gente se viene del rural hacia la ciudad, eso ha ocurrido, bueno, desde hace mucho tiempo ya, ¿no? También es cierto que hay mucha gente ahora, lo digo por experiencia, no por números, porque los números mejor Benito, que está buscando viviendas en los alrededores para tener una casita pequeña, y tampoco hay una oferta en ese sentido. Quiero decir que hay mucho vacío, pero la gente, si no lo alquila ni lo vende, yo creo que es por la inestabilidad y la indefensión que tienen a la hora de si le ocurre algo a ese inmueble. La escasez y la subida de precios es general, porque puedes mirar, alquilar un piso, ya sea en Carballiño, ya sea en Allariz, ya sea en Pereiro, ya sea en localidades más o menos cercanas a la ciudad, y es el mismo problema, tampoco hay oferta de vivienda. No hay ninguna oferta de vivienda. No hay, y yo, si me permites, quería un poquito profundizar en la temática que cubre hoy las páginas de portada del periódico, porque es que me refiero concretamente a la labor que están haciendo Cáritas, tanto como Cruz Roja. ¿Por qué digo esto? Porque es que llevo años diciéndolo. Es decir, y sobre todo desde el año 2020, desde la pandemia, se ha agravado todavía muchísimo más, ¿no? En Ourense tenemos a más del 20% de la población dentro de la tasa de ratio de pobreza. Y tenemos un 7% de ese 20% están totalmente en exclusión social. Es decir, nos encontramos con muchas personas que, por diversos motivos, no dan alquilado una vivienda, no trabajan los dos, etcétera, y los derivamos a servicios sociales del Concello. Automáticamente te vienen en la misma mañana, ya no digo al día siguiente, la misma mañana de vuelta, es decir, sin ningún tipo de solución. En estos momentos quien está echando mano realmente, y así lo dice el periódico, pero también lo digo yo porque lo tengo totalmente contrastado, en los últimos tiempos de este porcentaje de personas, que es mucho más amplio del que creemos, son sobre todo dos ONGs, que es Cruz Roja y es Cáritas Diocesana, y hay que decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto una como otra, a los pocos meses de iniciar el año, acaban su partida presupuestaria y ya no tienen más recursos económicos para poder seguir ayudando o colaborando. Por lo tanto, hay un problema grave. Mira, con los datos del IGE, más del 42% de las familias ourensanas llegan con dificultad, mucha dificultad a fin de mes. Y sobre todo, el agravante es el principal problema de por qué llegan con mucha dificultad es por los gastos originados en la vivienda. Estamos diciendo que casi 1 de cada 2 unidades familiares en Ourense llegan con dificultades a fin de mes. Por lo tanto, es un problema social mucho más fuerte de lo que a primera vista parece. Las instituciones, la política en general parece que ha puesto cartas en el asunto, aunque con distintas soluciones y con la polémica y el enfrentamiento habitual. ¿Qué pensáis? ¿Qué medidas hay que tomar para intentar paliar un poco este problema que tiene una solución a corto plazo bastante complicada? Bueno, a mí me parece que primero yo creo que tenemos mucha escasez de vivienda pública a servicio de la ciudadanía, es decir, que ha habido muy poca inversión en ese sentido. También es cierto que sería muy interesante analizar el motivo por el que existe tanta vivienda vacía, porque me imagino que esto no solo será un problema de Ourense. Probablemente, Benito, nos puedes decir que tú tienes a lo mejor más datos, pero no son problemas de Ourense. Yo creo que para poner soluciones a los problemas hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué no se alquila esa vivienda vacía? ¿Porque existe un miedo por parte del que va a alquilar? Pues habrá que darle protección. Pero también yo creo que no podemos esperar que esa mitad de la población de Ourense viva de la caridad. Es decir, habrá que hacer reformas estructurales que permitan que la gente pueda vivir en una vivienda digna, que es un derecho. Está recogido en la Carta de Derechos. Es decir, tenemos que tener una vivienda digna. Es un derecho humanitario y, por lo tanto, hay que repensar esa estructura. Es como cuando hablamos de la sanidad. La sanidad es suficiente, repensemos la estructura, pero lo que no podemos hacer es seguir jugando las mismas cartas, desde mi punto de vista, y pretender que llegue una solución. Cuando la gente que tiene esas propiedades no quiere alquilar, pues porque no tiene necesidad probablemente y tiene miedo, y cuando la gente tiene unos precios que no es capaz y que vive cerca del umbral de la pobreza. Con lo cual, hay que repensar muy mucho las soluciones que se proponen. Y desde luego es un problema muy estructural y muy de base, yo creo. Gracias.
Sí, está claro que la Administración tiene mucho que hacer. Está muy retrasada con respecto a otros países donde la vivienda protegida es mucho más abundante. Aquí en Orense llevamos muchos años, Benito puede decir, yo supongo que sabrá la fecha incluso, que llevamos mucho tiempo sin que se hagan urbanizaciones de VPO ni nada de esto. No obstante, en Coruña, en Vigo, en Pontevedra, en Ferrol se están haciendo durante estos años ese tipo de viviendas, y aquí en Orense llevamos un retraso generacional muy grande, ¿no? Hablábamos el otro día con personal de IJUES y nos decía que iban a empezar aquí en Orense una serie de urbanizaciones, pero bueno, de esto se viene hablando ya desde hace muchos años, pero nunca se da el paso adelante. Sin embargo, en otros lados, en Ferrol se crearon, en Vigo ahora están sacando el polígono de Navia, en Coruña hicieron lo mismo. Quiero decir, ahí hay un cierto movimiento. Yo no entiendo por qué en Orense, bueno, seguimos siendo los de siempre, ¿no? Ahí estamos, quedamos atrás en todo, y es la Administración la que tiene que apoyar un poco esa cuestión. No regalar, pero sí, por ejemplo, como ahora a los jóvenes les subvenciona las entradas de las hipotecas, el 30% que tienen que pagar, facilitándoles un poco les avala, porque a veces a una familia el banco quiere comprar un piso y es muy complicado cuando te dicen, pues tienes que avalarlo. ¿Quién te lo avala? ¿Entiendes? Porque a lo mejor estás trabajando, te puede dar para pagar la hipoteca y vivir más o menos, pero si tienes que adelantar ese dinero o avalarlo, no tienes quien te lo haga. Entonces yo creo que había que hacer una reforma estructural, económica y sobre todo construcción de nuevas viviendas. En Orense no tenemos, me parece que hay 3 para viviendas de IJUES sociales. O sea que si hay un problema, una familia que sea un problema grave, no tienes dónde mandar, a Valdeorras o a 3, pero salpicadas además, no hay... Bueno, También se ha hablado mucho del tema de la rehabilitación. Por ejemplo, la zona del casco sur de Ourense, en el casco histórico de la Plaza Mayor hacia el Sardín de Posío, muchos edificios en ruinas, mucho deterioro, mucha decadencia. También se ha hablado mucho de eso. Y es cierto que muy de vez en cuando se inaugura un edificio que se ha rehabilitado y a lo mejor pues son 4 apartamentos y entran 8 personas. O sea, me parece que sí, lo veo una medida correcta, pero claramente insuficiente. O sea, la inversión tendría que ser mucho mayor y mucho más continuada año a año, entiendo. No sé si dejar una cantidad en los presupuestos de la Xunta para dedicar a esa rehabilitación o no. ¿Cómo lo veis? Mira, primeramente, a ver, en Orense ciudad no ha habido ni hay un plan de vivienda desde la administración local, desde el ayuntamiento. Por lo tanto, eso ha perjudicado mucho la accesibilidad a la vivienda. No ha habido ningún plan de vivienda municipal, sobre todo de protección oficial, ¿no? Es verdad que ahora se ha aprobado recientemente el área Resurbe, ¿no?, en Orense ciudad. ¿Qué es el área Resurbe? Bueno, el área Resurbe tiene, como tú me acabas ahora de indicar, un campo de actuación que comprende las 19 hectáreas del casco antiguo de Orense. Es una herramienta dotada de partida presupuestaria que depende de la creación de una oficina específica dotada con técnicos y recursos económicos y humanos, para recuperar parcialmente y de manera gradual aquellos edificios que están en ruinas o en semiruinas en el casco histórico. Pero eso tiene que ir acompañado también de una voluntad municipal de hacerlo. Es decir, lo que hace concretamente la Xunta de Galicia es dotar de seguridad jurídica y de unos mecanismos y de una partida presupuestaria para que eso se realice. Pero la otra pata de la mesa es la administración local la que tiene que implicarse. Vamos a ver si realmente se implica, ¿no? Sería una recuperación gradual. Aquí no hay varitas mágicas. Pero cogiendo un poco el testigo de Rafa, de lo de vivienda de protección oficial, bueno, por primera vez sí se ha iniciado el procedimiento para hacer vivienda de protección oficial que por lo menos cubra de entrada el registro de demandantes de vivienda en la provincia de Ourense y en Ourense ciudad. Mira, en la provincia de Ourense actualmente hay algo más de 1.300 personas apuntadas, 1.383 en el registro de demandantes de vivienda de protección oficial. Ha crecido en los últimos meses, bastante.
Y en Orense ciudad hay algo así como unos 850 personas inscritas en el registro de demandantes, cuando hace solamente en el mes de diciembre, hace 3 meses, eran 500 y algo, ¿no? Es decir, ha aumentado casi un 50%. Y ahora a lo que voy. Se ha aprobado un instrumento que se llama PIAS, que es concretamente en Ourense, la zona del Escorial 21, para hacer 1.640 viviendas. No todas de protección oficial, el 80%, concretamente 1.312. ¿Qué hace la Xunta de Galicia? Bueno, pues es un procedimiento por el cual se expropia de una manera mucho más ágil, no como por ejemplo en el polígono de Navia, que Rafa tiene una amplia experiencia, que duró casi 10 años, aquí no, hay una planificación que desde el momento que se ha aprobado son 15 meses para urbanizar ese suelo y sacarlo a concurso para iniciar la construcción y promoción de viviendas de protección oficial. A lo que voy, esas 1.312 viviendas de protección oficial, las cuales algunas serían públicas en alquiler social y otras serían en propiedad en VPA, vivienda de protección autonómica, cubrirían en estos momentos la demanda. Seríamos la única ciudad de Galicia que cubriría la totalidad de la demanda de las personas que están apuntadas. Por lo tanto, una asignatura pendiente que llevaba ahí, es histórico lo que se ha hecho, con lo cual es enormemente positivo y ahora tienen que cumplirse los plazos, ¿vale? Pero en materia de bien de protección oficial, igual que puedo decir que hasta ahora prácticamente lo que se había hecho era pírrico, era insignificante, ese paso es un paso cuantitativo y cualitativo muy importante. Susana, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, volvemos de inmediato, no se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada hablando de lo cara que está la vivienda. Susana. Bueno, como venía contando Benito, que por supuesto tiene un dominio de los números asombroso, increíble, el tema por supuesto, que serían muchas viviendas y probablemente muchas personas pues quedarían pues cubiertas, como tú dices, pero la verdad es que yo siento que llega muy tarde esto, ¿no? Tenemos un déficit de política de vivienda. A mí, volviendo al tema del Resurde, a mí me preocupa mucho cuando escuché sobre este tema, si esto va a venir bloqueado de alguna manera a que realmente sea para vivienda, porque yo estoy viendo que se están haciendo muchas reformas en el casco histórico, pero que está destinado mucho a pisos de alojamiento turístico, y eso también es un problema, y también yo creo que hay que controlarlo, porque al final lo que realmente tenemos son ciudades de postal, ciudades a las que no vive la gente, ciudades a las que la gente va de visita, pero no es una ciudad real en la que tengas un panadero que se puede ir a comprar, en que exista ese pequeño comercio, no, porque al final se crean ciudades de postal. Entonces, yo no sé si en ese proyecto Resurde, que ojalá que vaya adelante, existe algún tipo de bloqueo, que sería interesante para que no toda esa rehabilitación que se pueda promocionar, que se pueda llevar a cabo, vaya enfocada a eso, porque probablemente los propietarios de esos edificios lo vean como un mayor lucro, como está siendo así, y es un problema que ahora mismo nosotros no tenemos, pero es un problema que puede venir en el futuro, y también eso puede hacer que sigan subiendo los precios, como está pasando en muchas otras ciudades turísticas o muchas zonas turísticas de España, incluso ya empieza a pasar en Galicia, Santiago de Compostela. Rafa, ¿tú crees que se ha hecho una apuesta clara por el tema de la rehabilitación o no? Bueno, yo creo que en la ciudad se está haciendo bastante rehabilitación, pero sobre todo lo que se está empezando ahora es en los aledaños. La gente está comprando viviendas antiguas, tales, está rehabilitando porque bueno, es que aquí no encuentran, claro, supongo que ese será el motivo, ¿no? Que se van al rural y que no encuentran. Lo que pasa es que en el rural también tendría que hacerse una política global, no que tú, persona individual, intentes reformar. Debería de participar todas las administraciones, el Concello, la Xunta, pues, coger los planes de subvenciones europeas y todo, hacer algo más global y no tan individualizado como está en este momento. Y yo apostaría por rehabilitación. Hay mucha vivienda que está en el plan Resurde, por ejemplo. Lo que pasa es que el problema es que resurda de otra manera, ¿no? Que para eso. Pero bueno, yo creo que cualquier recuperación, cualquier fórmula que sea válida para regenerar viviendas, para recuperar el barrio, para activarlo, por ejemplo, a mí me parece buena.
pero se está legislando además sobre el tema de las viviendas turísticas, poniéndoles topes, cotos. Lo que pasa es que estamos hablando de una propiedad privada que realmente tampoco puedes decirle a nadie lo que puede hacer al 100%, ¿no? Que no puedes, tú tienes una casa, pues no la puedes alquilar, ostras. Es una problemática, lo que estamos hablando, es un rollo social que hay que, entre todas las administraciones, buscar, estructurarlo todo de alguna forma que sea beneficiosa tanto para el propietario, para el inquilino y para la administración. ¿Hasta qué punto ha influido la ausencia del plan de urbanismo? Bien, te lo voy a comentar, pero si me permite recoger un momento el guante de Susana, porque es importante. Mira, el área res urbe concretamente no, está especificado, es decir, lo que abarca son las 19 hectáreas, la práctica totalidad del casco antiguo, no la totalidad, la casi totalidad, pero lo que hace es adquirir edificios en ruinas y sin ruinas para reformarlos, rehabilitarlos y directamente van al alquiler de vivienda pública, alquiler social. O sea, no tiene otro, porque quien los compra esos edificios es la administración, ¿no? Y sobre la vivienda vacacional, efectivamente, mira, tú me comentabas antes que estabas en Oporto, de alguna manera, ¿no? Aunque fuera telemáticamente. Bueno, muy telemáticamente. Aunque fuera telemáticamente. 100% podemos decir. Te voy a poner un ejemplo comparativo. Mira, los que íbamos a Oporto hace 30 años era pues, una ciudad que tenía su encanto, pero estaba degradada urbanísticamente, en manzanas enteras, calles enteras, era preciosa, pero estaba semiderruida. Los que vamos a Oporto ahora, por ejemplo, también como es tu caso, vemos una ciudad recuperada en su mayoría, perfectamente rehabilitada y que es una auténtica preciosidad. Pero sí ha cometido un error y es donde ahí concretamente debemos aprender, ¿no? Es una ciudad de postal, como tú me acabas de decir, tal cual, ¿no? En todos los sentidos. Eso ha encarecido muchísimo el vivir en la ciudad de Oporto. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir aquí. No podemos demonizar a la vivienda vacacional porque la vivienda de uso turístico es un efecto colateral de la Ley de Vivienda aprobada el 23 de mayo del año 2023, el 25 de mayo, perdón. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo que podemos extraer de positivo de la ciudad de Oporto. Por ejemplo, aquí de media se tarda en Ourense ciudad de media una licencia municipal de reforma, rehabilitación de obra nueva 2 años. En Oporto se tarda entre una horquilla entre los 7 y 14 días. Esa es una ya de las grandísimas diferencias, ¿no? Por lo tanto, si se ha rehabilitado bien y ágilmente es porque se ha simplificado al mínimo lo que es la burocracia administrativa urbanística, cosa que aquí todavía no se ha hecho. Pero bueno, sí es verdad, como tú bien decías, que se ha convertido en una ciudad de postal y en una ciudad muy cara para vivir en ella, sobre todo para las personas que allí viven. Sobre el plan general, solo una pincelada. Efectivamente, claro que es un efecto enorme, ¿no? Aquí ya vamos con el plan general del año 1986, pero hay que decir que la redacción del plan general del 86 comenzó en el año 1977. O sea, es decir, es que el Ourense de 1977 al Ourense del año 2025, mamma mía, ¿no? O sea, el Parque de San Lázaro, ¿no? Yo me acuerdo que por aquellas, que era un crío, lo que era la zona de Valle Inclán y Ramón Cabanillas era todo verde y jugábamos allí. Sí, efectivamente. O sea, Ramón Cabecentro. Bueno, el 77 es mi año de nacimiento, o sea que madre mía. Yo ya había nacido. Sí, pero bueno, yo justo nací ese año, por eso me ha hecho gracia. Y esto viene a poner en referencia lo difícil, lo complicado que es sacar cualquier cosa adelante en esta ciudad. O sea, es como, no sé, cualquier cosa, cualquier cambio, es tan difícil llegar a un acuerdo, es tan difícil hacer ese cambio que se necesita con urgencia, que no se es capaz de ver más allá y quitarse esos lastres y quitarse ese todo para caminar y empujar. Es tan difícil, porque es que ahora cuando dices de 77, digo, Dios mío, o sea, lo que sería la ciudad entonces y lo que es a día de hoy, y sobre todo las necesidades que tiene, que nada que ver. El ciudadano ajeno a los conflictos que pueda haber entre partidos políticos, ideas y demás, claro, tiene que ver esto con perplejidad. Es decir, todos estos años sin poder aprobar un plan de urbanismo, ¿no? Yo estoy plenamente convencida que sí. De ahí yo creo que en muchos casos también viene la desafección política. Vale, ¿y qué más me da? Cuando te dice la gente, ¿qué más me da que gobierne nosotros si lo esencial no cambia?
si lo que yo quiero y lo esencial y lo de base no cambia. Ahí viene el problema. Y yo creo que la política tiene que hacer un ejercicio de ponerse de acuerdo y de voluntad de acuerdo, porque es que si no, ya no digo en todo, eso va a ser imposible. Y además las ideas políticas, bueno, pues pueden ser diferentes en muchos aspectos, pero en una base sólida como es esto, tan necesario, de tanto cambio, hay más cosas, ¿no? Pero probablemente esta sea una, yo creo que es urgente, es de necesidad, vamos. Bueno, nos quedan escasamente 5 minutos. Alfonso Rueda cumple un año desde la toma de posesión como presidente de la Xunta de Galicia. Me gustaría que me hicierais un balance, que le pongáis una nota, que deis vuestra opinión. Mira, te lo voy a decir muy breve, ¿no? Y sobre todo pues, en el área un poquito que me muevo. Está cumpliendo. Realmente cuando él, a inicio de la legislatura, dijo que iba a duplicar el número de viviendas de protección oficial y ampliar hasta más de 20.000 viviendas de protección en sus 3 vertientes, régimen especial, general y concertado, en el conjunto de los 313 concellos de Galicia, pues había escepticismo, incluso, bueno, pues un anuncio más, ¿no? Realmente un año después es que está cumpliendo con creces. Yo lo puedo decir, soy una persona autocrítica en el sentido constructiva, pero cuando se está haciendo algo, se está haciendo bien, en el tema de la vivienda lo está haciendo. No es fácil porque la vivienda no se construye de un día para otro. Hay un proceso, que lo acabamos de analizar ahora, burocrático, administrativo, largo, se están reduciendo plazos y se está construyendo. Yo espero que eso tenga una incidencia en el mercado en un periplo más o menos de 3 años para que empiecen a bajar los precios en el mercado del alquiler. ¿Qué es lo que puede tener ese retorno? Susana. Pues yo la verdad creo que un año es muy poco tiempo para poder notar un cambio. Lo de la vivienda, pues bueno, un impulso necesario, yo creo que se podía haber hecho bastante antes, ¿no? Pero bueno, y yo tengo... No sé, yo creo que ahora mismo está ahí ese problema de Altri, que no sé a dónde va ese camino, quiero decir, con una sociedad opuesta a toda esta cuestión, ese empecinamiento de continuar hacia adelante, me cuesta mucho entenderlo. Eso quizás es lo que más me llama la atención y la diferencia que noto con el Rueda de hace 2 años, podemos decirlo. Respecto al resto, yo no veo ningún cambio, creo que tiene una línea bastante continuista con lo que venía haciendo. No me parece que haya un cambio muy radical en lo que ha venido haciendo o lo que ha hecho este último año. Previsible, podemos decir. Sí. Rafa. Bueno, yo mucho cambio pues tampoco le noto. Eso sí, es verdad que hablando de lo que estamos hablando hoy, sí está habiendo avances, están abriéndose nuevos horizontes hacia la construcción, hacia el VPO, hacia el VPA, todo lo que estábamos hablando de Orense. Creo que ahí sí está dando impulso los nuevos apoyos a los jóvenes en la compra y en los alquileres. Yo creo que es importante que la gente note, el pueblo note que la administración está con él. Debería de ser mucho más intenso y mucho más veloz. Sí, pero la burocracia en este país es terrible, pero terrible, terrible. Es una cosa que es inconcebible, como pues un permiso cualquiera tarda meses, se para en un sitio y entonces, claro, todo eso nos va haciendo retrasar. Y bueno, no quiero hablar del plan de urbanismo porque, vamos, la gente tiene que estar absolutamente anonadada, ¿no? Porque dices, estuvieron ya todos los partidos, probaron con uno nuevo y vamos de mal en peor, de Guatemala en Guatipeor, como decía la frase, ¿no? Entonces, claro, la gente pilla esa desgana y aunque sufre, lo padece, pero yo no entiendo realmente por qué no se expresa. Porque no cabe duda que lo padece. Y se tendrá que expresar, porque a medida que avanza esta sociedad, hasta hace unos años prácticamente la sociedad orensana era bastante mayor en general, ¿no? Pero ahora con las nuevas, los inmigrantes, la juventud, empieza a cambiar un poco el ritmo y yo creo que esta gente sí tendrá que dar el golpe, despertar a la ciudad, ¿no? Es algo que espero. Con respecto a Rueda, que apoye, que siga apoyando, ¿no? El tema de la vivienda. El tema de la vivienda, por lo menos. Buena falta hace. Bueno, pues nada, tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los tres. Benito Iglesias, muchísimas gracias. Susana, un placer. Rafa, muchísimas gracias. A vosotros. A ustedes, muchas gracias como siempre por la atención prestada. Volvemos mañana aquí en Portada. Saludos.